Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Como ya anunció nuestro pastor, continuamos con estos salmos graduales de las subidas que hablan del pueblo de Israel cuando subían a Jerusalén en las fiestas que tenían. Hoy nos toca compartir el Salmo 125. Les invito a abrir sus Biblias, ya sea Biblias físicas o virtuales, que son las que más se usan ahora. Pura Biblia virtual de celular, Celubiblia. Lo importante es que todos lean la palabra de Dios en cualquier clase de Biblia y cualquier versión inclusive. Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer en extenso este salmo, que es cortito, 5 versículos, y luego vamos a ir analizando, explicando verso por verso. Dice así: Dios protege a su pueblo. Si se fijan, aunque no hay el título en la Celubiblia, ¿no? Aquí dice: Dios protege a su pueblo, y empieza así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu casa, alabarte. Qué lindo tiempo, Señor, cuando te ofrendamos las alabanzas, y también ahora para aprender más de tu palabra en esta enseñanza. Te pedimos que abras nuestro entendimiento espiritual y que todo lo que aprendemos acá en esta iglesia, en esta congregación, podamos poner siempre en práctica. Para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en algunas versiones el título es Cántico de los Peregrinos. Estos salmos que estamos viendo, ¿no? De las subidas hacia Jerusalén. ¿Y por qué lo llaman Cántico de los Peregrinos? Ya, porque en el Antiguo Testamento acostumbraban los judíos a subir a Jerusalén, del lugar en que se encontraban, iban, ¿no?, hasta la Tierra Santa, la ciudad santa, Jerusalén, para celebrar las fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel. No todos vivían en Jerusalén, no es como decir en Bolivia, no todos viven en Cochabamba, sino en diferentes lugares. Y cada año, si hay alguna fiesta especial, alguna actividad, entonces hagamos de cuenta que vienen aquí de todo el país y se concentran en Cochabamba. Entonces esa vez igual, aunque Israel es muy pequeñito, ¿no?, en territorio, su extensión es menos que Tarija, casi la mitad. Eso es lo asombroso, ¿no? Una tierra tan pequeña pero poderosa, poderosísima para el tamaño de su geografía. Comparativamente le deja chiquito a Estados Unidos, China, Europa, Rusia, peor Sudamérica, para el tamaño de territorio. Eso demuestra que es la nación santa de Dios, ¿no ve? Israel, desde los primeros tiempos hasta el día de hoy.
qué desarrollo que tiene, ¿no? Qué potencia. La agencia de inteligencia más eficiente del mundo. Ni Estados Unidos le iguala, como les digo, ni China, en esa inteligencia que tienen por todo el mundo los israelitas. Bueno, entonces hacían sus fiestas en Jerusalén, ahí se concentraban. Y ellos iban de todo lado, ¿no? De otras ciudades, de otros pueblos, iban. Y eran peregrinos, por eso le llaman cánticos de los peregrinos a estos salmos. Sabemos, el peregrinaje es ir en caminata, ¿no ve? Hoy en día se hace peregrinaje a la Meca, por ejemplo. La Meca es la ciudad santa, sagrada de los musulmanes. Está en Arabia, por allá. Y también una vez al año los musulmanes van hasta esa ciudad, la Meca. Y son grandes multitudes y han debido saber ustedes, ¿no? Por conocimientos generales, que pues hacen desmanes y mueren muchos, ¿no? Empiezan a correr, como decir, de un estadio y se pisotean y mueren muchos. Pero tienen la costumbre los musulmanes de ir una vez al año a la Meca a adorar a su Dios de ellos, Alá. Y peregrinaje, ¿quiénes más hacen? No es solo los cristianos, los judíos. Aquí vemos peregrinaje a Urcupiña, ¿no? El 16 de agosto, cada 16 de agosto. Caminata de Cochabamba hasta Quillacollo, es un peregrinaje. En La Paz caminan más harto hasta Copacabana, a pie, 2 días. Yo fui alguna vez con mis amigos, mi hermano, 2 días de caminata. Tremendo, esos son los peregrinajes, ¿no? Ahora, en términos generales, los peregrinos son los que van de un lugar a otro. No se establecen en un lugar, ¿no? Hasta cierto punto yo diría, como familia nosotros hemos estado así como peregrinos. Desde que nos casamos hemos vivido en varias ciudades por diferentes motivos, ¿no? También hemos sido peregrinos de alguna manera, viviendo en varios lugares, en varias ciudades del país. Y aquí ya una vez establecidos en Quillacollo, ya más de 25 años, pero tampoco en una sola zona. Hemos estado yendo a vivir a diferentes lugares por estar cerca de la iglesia, ¿no? Nuestra prioridad como familia ha sido la iglesia. No hemos pensado ni siquiera en construir una casa, tener casa propia, que está bien, no está mal, hermanos. Es bueno soñar con una casita, ¿no? Tener su casa propia, pero hay prioridades más grandes que eso. Hemos conocido hermanos, por hacer su casita han descuidado la iglesia. Su justificación de no venir muchas veces a la iglesia era que estaban construyendo, que tenían que llevar materiales y que ellos tenían que esperarlos y que no había quien cuide y descuidaron su vida espiritual, descuidaron la iglesia siendo ya líderes incluso y se alejaron de Dios, aunque algunos, claro, después han vuelto. Pero fíjense cómo es las prioridades. Nosotros siempre hemos querido estar cerca de la iglesia. Así que en poco tiempo no se sorprendan, ya vamos a estar por aquí cerca también. Vamos a buscar alguna casa para venir a vivir por aquí cerca, porque estando cerca apoyas más, ¿no? Si vives lejos no es lo mismo, porque siempre vas a poner esa justificación, que vivo lejos y está lloviendo, que hace frío, que no hay movilidad y ya no vienes, ¿no? En cambio, estando cerca no hay justificación que valga. Y es bueno estar más cerca de la iglesia, apoyar estrechamente a la congregación, al pastor. Bueno, entonces, esos son los peregrinos. Ahora sí, vamos analizando cada versículo.
Los dos primeros, hermanos, dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Claramente dice, aquellos que confían son como ese monte de Sión. Este monte está en Jerusalén, ¿no? En la ciudad santa. Y no se mueve, pues, es un monte firme. Y nosotros dice que somos así. Tenemos que ser firmes, no dubitativos, no dejarnos llevar por los vientos de un lado, del otro lado, por los problemas, dificultades, sino estar firmes como ese monte. Y dice luego el 2, como Jerusalén tiene otros montes, ¿no? No es solo Sión. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Creo que son 7 montes que rodean a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y por eso en la Biblia dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, que eso significa protección. Y así es Jehová, dice, que está alrededor de su pueblo. Aquí representa a Israel, obviamente, estamos hablando del Antiguo Testamento, este salmo. Pero ahora como iglesia, entonces lo aplicamos a nosotros, ¿no es cierto? No vamos a decir, esto es solo para los judíos, para Israel, ese país tan pequeñito pero tan poderoso. Para ellos no es para ellos nomás, hermano. Yo diría, más es para nosotros que para ellos incluso. ¿Por qué? Porque los judíos no creen en Jesús. La gran mayoría, ¿no? Lamentablemente, han visto tantas maravillas, tantos prodigios del Señor, pero solo creen en Dios el Padre Jehová. A Jesús lo toman como un gran profeta, nada más, un gran hombre, gran profeta. No lo toman como lo que es, más que profeta. Es profeta, es maestro, pero es más que eso, hermanos. Para nosotros es Dios, es nuestro Señor, amén. Entonces, por eso, para nosotros les digo, es esta palabra más para los hijos de Dios, para la iglesia de hoy en día, para los creyentes. Tampoco es para los mundanos, los que todavía no han aceptado a Jesús. Y más que para los judíos, miren, es para nosotros, porque nosotros creemos en el Señor Jesús, lo seguimos. Y dice que así es Dios Jehová alrededor de su pueblo. O sea, eso significa que hay una protección sobre nosotros. Amén. Ahora, hay situaciones en la vida, ¿no?, que nos pueden sacudir. Como seres humanos, todavía no tenemos cuerpo glorificado, no somos ángeles, no somos perfectos, somos de carne y hueso. Aunque ya somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Pero igual como seres humanos tenemos todavía luchas, ¿no es cierto? Y tenemos cosas que nos sacuden muchas veces, problemas, dificultades, enfermedades. Nadie está libre de eso. Pero cuando tenemos la confianza en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo, entonces nuestro fundamento es fuerte, firme, no se mueve, dice, como ese monte, como el monte Sión. Entonces, igual, nos mantenemos firmes, ¿no? Esa fe en Dios nos afirma, nos guarda de la destrucción. Entonces, Dios rodea a su pueblo, a la iglesia, a los cristianos de esta época, ¿no? Ahora, hermanos, por eso los hijos de Dios no debemos vivir en temor, sino confiar en el Señor. Si Él está prometiéndonos su protección, no tenemos que vivir en temor de nada, absolutamente, de lo que esté pasando, de lo que pueda venir, ya sea en el plano económico, político o en cualquier situación. No debemos estar temerosos, ni en nuestra vida personal.
no hay que tener miedo a nada, ni a nadie. Yo me acuerdo, había un hermano, ¿saben? Aquí en nuestra iglesia, que venía hace tiempo, ya no viene. Tenía temor, ¿saben a qué? A las arañas. Y él lo dijo públicamente. Yo tengo miedo a las arañas, y su esposa lo confirmó ella misma, ¿no? Y nos reíamos nosotros en una reunión de matrimonios. Ay, una arañita así, dice, y se subía a la silla. Es como los que tienen miedo a un ratoncito, ¿no? Más que todas las mujeres. Ya están, se suben, ¿no? Y este hermano era así, ya era mayorcito. Y tenía ya esposa, hijos. Era un poco macizo. Yo digo, ¿cómo uno puede tener temor a una simple araña? Y no, ni siquiera te digo a pasanca, otra cosa, que ni siquiera hay eso aquí, ¿no? Pero hay por el trópico. Ya, todavía pasable, una de esas que veamos. Pero una simple arañita no te va a asustar, ni un ratoncito. Pero, ¿qué pasa, hermanos, varones, de que tengan miedo a un animalito o a una circunstancia, a una situación, o hermanas igual, ¿no? No hay por qué temer, sino confiar siempre en nuestro Padre Celestial. Él cuida de nosotros, Él es nuestro protector, dice, amén. Entonces, solo los hijos de Dios tenemos esa seguridad, hermanos. Los que no son creyentes no tienen la seguridad de protección, porque ni siquiera tienen la salvación. Ellos no están seguros, ¿no? Nosotros como hijos de Dios podemos estar seguros de que el Señor nos va a ayudar, que Él nos protege en medio de las pruebas, de las dificultades. Él nos va a dar la salida, y así es. Afuera no pueden tener, aunque posean mucho dinero, riquezas, bienes, no tienen esa seguridad y viven vidas secas, vacías, porque no te llena la fama. Los mismos artistas, futbolistas, tantos cantantes famosos, ya lo dijeron, ¿no? Los que se han convertido, en su testimonio lo dicen. De nada me servía tener un montón de dinero, mansión, autos, último modelo, cambiar como calcetines los coches. Y tenía mujeres y tenía lo que quisiera. Con dinero viajaba a cualquier momento a Estados Unidos, a Europa. Para nosotros nos cuesta, no es fácil viajar, ¿no? A otros países, ni soñar ahorita. Al menos Europa, otros continentes, pero para esos famosos no les cuesta nada, como ir a Oruro, comprar un pasaje. Pero ellos decían, había un vacío en mi corazón, que solo Jesús lo puede llenar. No lo llenan las mujeres, no lo llena la riqueza, los placeres, no lo llenan, ni los estudios, ni el trabajo. A veces algunos dan más prioridad a otras cosas, ¿no? Y no a las cosas de Dios, a los asuntos espirituales. Entonces ellos mismos han tenido que reconocer, confesar, de que una vez conociendo a Jesús se han dado cuenta, ¿no? De que Él solo Jesús llena a la ansiedad del ser humano, nada ni nadie más. Sigamos con el otro verso, es el 3. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Parece que se está pasando a otro tema, ¿no? Pero siempre hay relación, leyendo un poquito más el contexto. Bueno, entonces esta parte, ¿no?, del versículo 3, que dice que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos y que no sea que extiendan los justos manos a la iniquidad. Aquí vemos
que el mal y la impiedad no van a prevalecer sobre los justos. A pesar que hay tanta maldad en este mundo, en la tierra, en la sociedad, en el mundo que nos rodea, en el cual vivimos, tanta maldad vemos por las noticias a diario, ¿no? ¿A dónde más ya puede llegar la maldad del ser humano? Pero esa maldad no va a prevalecer sobre nosotros, porque nosotros tenemos la verdad. Como les dije, va a llegar momentos difíciles a nuestra vida, o tal vez ya hemos pasado por esos momentos, ¿no? Pero eso no es para siempre, hermanos. Como alguien dijo, aunque el túnel sea muy largo, siempre al final hay luz, ¿no? O por muy larga que sea la noche y muy oscura, el día siempre llega el día, ¿no ve? Aunque sea invierno, aunque sea época de lluvia, llega el día. Aunque un poco más tarde, aunque nublado, pero llega el día, ¿no? Entonces, para nuestras vidas es aplicable eso, ¿no? De que eso no va a permanecer para siempre, los momentos difíciles. Dios sabe hasta dónde podemos soportar y no va a permitir nada que dañe nuestra alma, como dice el salmo que está por ahí cerca, el 121:7, que ya lo hemos estudiado en otra oportunidad, todo el salmo, pero ahora solo el 121:7, ahí cerquita está. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. ¿Ve? Es la promesa del Señor a sus hijos nomás. Algunos piensan al leer la Biblia, esto es para mí, es para mí. Y no es para todas las promesas de Dios, es para los que le son fieles, para los que son sus hijos. Aquellos que les rechazan no pueden apropiarse de estas promesas, no les va a alcanzar. Pero nosotros sí podemos recibir esto que dice, ¿no? Jehová te guardará de todo mal, no solo de algunos males, de todo mal, y Él guardará tu alma. Estamos entonces aquí. Entonces nada ni nadie nos va a arrebatar lo que Dios ya ha preparado para nosotros, porque Él guarda nuestra alma, guarda nuestra vida. Siguiente verso, el 4 y el 5. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y termina diciendo, paz sea sobre Israel. ¿Ya? Aquí el 4 vemos y el 5, que el salmista pide que Dios derrame su bondad sobre los que tienen un corazón recto. Dice, haz bien, Señor, a los buenos, a los de recto corazón. ¿Ya? Y está también pidiendo que se manifieste la justicia de Dios sobre los que van por caminos torcidos. El salmista está pidiendo como acto de justicia. Así como dice, Señor, haz bien a los buenos, a los justos, a los rectos de corazón. También dice, a los que se apartan tras sus perversidades, está diciendo que Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. O sea, como un acto de justicia nomás. Si uno sigue a Dios, es fiel con Él, va a recibir las recompensas aquí en este mundo y más que todo luego en el cielo, ¿no? En la patria celestial. Pero los que rechazan al Señor, los que no son fieles, tienen que tener sus consecuencias también, ¿no? No van a disfrutar como nosotros de la vida eterna y todas esas bendiciones, sino todo lo contrario. Para ellos es la condenación. Por eso, escoger el bien o el mal es una decisión individual propia de cada uno. Si escoges el bien o el mal, nadie te obliga. Pero cualquiera de esas opciones te va a traer consecuencias, ya sea que escojas el mal o escojas el bien, vas a tener las consecuencias, ¿no?
consecuencias buenas o consecuencias malas. Entonces, Él castiga la injusticia, ¿ya? Así como recompensa la fidelidad, porque Dios es justo, ¿no? Es bueno. Así como Dios es amor, también Dios es justo, ¿no? Muchos solo se quedan con esa parte. Dios es amor, dice que ama a todo el mundo. Claro, por eso ha muerto por todos. Ama a los musulmanes que odian a Israel, al pueblo escogido de Dios. Los musulmanes quieren hacer desaparecer a Israel, pero nunca van a poder, porque Dios está con ellos. A esos musulmanes Dios los ama. A los más ateos, tremendos ateos que se estrellan contra Dios, incluso lo insultan con disparates, hay de esos individuos, igual Dios les ama, como a nosotros, sus hijos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, a la humanidad, de tal manera, de una forma tan grande, que ha dado a su Hijo, dice, para que todo el que cree en Él sea salvo y no perezca, ¿no? Mas tenga vida eterna. Entonces, muchos dicen, ve, dice que Dios nos ama. Claro, pues, porque Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es justicia. Entonces no podemos decir, como es amor, yo vivo como sea, no importa. ¿Cómo no va a importar, no? Porque Él también dice, va a ser justicia, según los actos que hagamos. Ahora, para terminar, hermanos, uno diría, ¿y qué tiene que ver esta parte final? Paz sea sobre Israel. Parece que no tuviera relación, ¿no?, con el tema mismo. Está hablando de otra cosa, aparentemente, ese Salmo 125. Pero termina diciendo, miren la última línea, paz sea sobre Israel. Entonces aquí vemos que el salmista termina orando por la paz de Israel. ¿No ve? Por ahí cerca, en 122, también menciona esto en el verso 6, Salmo 122, 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Miren ese salmo, está hablando de la paz, ¿no? Pidan, nos dice, pidan por la paz de Jerusalén. Entonces, el anhelo del Señor es ver a su pueblo prosperado, a su pueblo, a su nación santa Israel, ¿no? Y viviendo en paz, aunque todo el tiempo no están en paz, ¿no?, porque le atacan y tiene que defenderse, pues Israel solo se defiende. Entonces, de la misma forma nosotros debemos anhelar la paz de Dios cubriendo a Israel y a nuestra patria, hermanos, a nuestra patria Bolivia, como buenos bolivianos, amén. En nuestras oraciones tenemos que pedir por la paz de Israel. No importa si te olvidas de Chile, Argentina, olvídate de España, olvídate de China. Pero en nuestras oraciones siempre orar, Señor, te pido por la paz de Israel, guarda a esa nación que sufre tantos ataques de esos grupos terroristas, ¿no?, como Hamas y demás, y de todos los que les rodean, que son musulmanes, millones. Nunca van a poder con ese chiquitito pero poderoso pueblo. Tenemos que pedir por la paz de Israel y obviamente por la paz de Bolivia, aunque no pidamos ya por otros países, ¿no? Lo más importante, pedir por Israel y por nuestra patria Bolivia, porque la Biblia lo dice, nos está ordenando en realidad
exhortando a orar por Israel, que haya paz, dice, para que tengan, ¿no ve?, tranquilidad, estabilidad. Entonces nosotros debemos también pedir por esa paz para Israel, para nuestra nación, y también no está de más por todo el mundo, ¿no? No deseamos como buenos cristianos que todo el tiempo haya guerras entre uno y otro, ¿no ve? Como hay ahorita Ucrania con Rusia, Israel con los árabes, y por ahí Estados Unidos también queriendo atacar a Venezuela y a Irán, ¿no? Y políticamente, claro que durante la historia ha habido naciones que más se han alineado con los enemigos de Israel. Hay otros que más bien lo han hecho con Israel, ¿no? Y los que apoyan a Israel después sufren consecuencias, actos terroristas y demás cosas, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, estos últimos 20 años, los gobiernos más han estado en contra de Israel, rompieron relaciones. Qué grave, ¿no? Eso trae maldición, hermano. Dice la Biblia, el que te bendiga, o sea, el que bendiga a Israel será bendecido. El que lo maldiga será maldecido. Lo dice la Biblia. Y en nuestro país, aunque hayan ganado por mayoría democráticamente, se respeta, pero esos gobiernos han roto relaciones con Israel. Los han desechado, los han expulsado. Y más bien han tenido más acercamiento con Irán hasta el día de hoy, que son los más terroristas, como los de Hamas, los palestinos. Esos de Irán son tremendos, ¿no? Entonces, el futuro gobierno, esperemos de que apoye más a Israel que a Irán. A veces es difícil querer inclinar la balanza, ¿no?, cuando se trata ya de ideologías políticas, pero vemos nomás en la realidad, el comunismo ha fracasado, no solo en el país, en otros países igual, porque son ateos, por esencia son ateos. No puede haber cristiano socialista, ya lo hemos dicho. Algunos piensan todavía que un cristiano puede ser socialista, está equivocado, porque por esencia el socialista o el comunista es ateo, entonces ya no cree en Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos inclinamos, hermanos, por ninguno. Tenemos que votar por alguien como buenos ciudadanos, pero no pertenecemos, no tenemos un carnet, un partido, ¿no? No somos aficionados ni partidarios de ningún partido de izquierda ni derecha. Somos cristocéntricos, ¿no es cierto? No nos involucramos en la política. Los pastores menos, no tienen que involucrarse los pastores. Para ellos nada que ver. Tienen una función mucho más grande que ser presidente, alcalde. Todavía algunos cristianos sí tienen ciertas condiciones, llamado, sin afectar a la iglesia. Pueden incursionar, tampoco está mal. Pueden incursionar en política, algunos cristianos líderes, pero sin afectar a la iglesia, ¿no?, sino en forma particular. Porque Dios quiera que para las próximas elecciones haya cristianos de verdad, hace falta, temerosos de Dios, que ante todo crean en el Señor y para que Bolivia prospere de verdad, porque ahorita estamos atrás, ¿no? Y todos anhelamos estar a la cabeza. Entonces, hermanos, hay ciertas desavenencias, polémicas de esto de Israel,
¿por qué termina este salmo con esa palabra? Y no es el único salmo, ¿saben? En varios lugares, varios salmos, así termina. Paz sea sobre Israel. Es por algo, ¿no? Aunque no nos guste. Los judíos, por ejemplo, a mí no me caen muy bien, les digo. Yo amo a Israel por ser la nación preferida de Dios. Pero los judíos no me caen bien porque no aceptan a Jesús. Yo no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan duros? Dicen, muchos han dicho que es más fácil que se convierta un católico o un musulmán o un ateo o un pachamamista. Más fácil que se convierta uno de ellos que un judío. Para que vean lo duros estos judíos de corazón, que los rechazan a Jesucristo, siguen esperando a otro Salvador, pero más político. Cuando vino Jesús, los rechazaron, ¿no? Dice que vino a los suyos, pero ellos los rechazaron. Porque esperaban un líder político que luche contra el imperio romano y los venza, y que Israel gobierne sobre el mundo. Esa clase de líderes esperaban, y hasta ahora parece que siguen esperando a alguien así. Pero ya ha venido el Salvador, es Jesús, y tan duros los judíos. Pero aún así, tenemos que orar, hermanos, por Israel, por los judíos. Muchos cristianos, yo he estado leyendo, por ejemplo, no están de acuerdo con lo que hace el ejército de Israel este último tiempo, atacando a los terroristas, ¿no? De Hamas, de Irán, incluso hasta otro país a lanzar bombas. Pero saben, son tremendos asesinos los musulmanes de esos grupos, terroristas, que si Israel no los mata, ellos van a matar a miles de judíos y no respetan niños, mujeres. Así es, aunque la mayoría del mundo se estrella contra Israel. Vean nomás una noticia, un comentario en las redes sociales, a ver, y vean los comentarios. ¿Cuántos están de acuerdo? Poquitos. La gran mayoría está en contra de Israel, los atacan. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Y no se preguntan que ellos son los terroristas, los que utilizan como escudos humanos a niños, a las escuelas van a guarecerse, utilizan a los estudiantes como escudos humanos, a los hospitales utilizan como escudos humanos a los enfermos, para que el ejército de Israel no lance bombas sobre ellos, ¿no? Porque si mueren niños, ya todo el mundo dice, ¿por qué han matado a niños, a mujeres inocentes? Y entonces la situación es grave, por eso que hay que orar, ¿no? Hay que orar por Israel ante todo. Amén. Bueno, hermanos, después vamos a seguir estudiando otros salmos que tienen que ver con esta temática. Terminaremos orando, por favor. Nos ponemos de pie. Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo, por lo que hemos podido estudiar este Salmo 125, por todo lo que aprendemos, Señor, en los diferentes estudios bíblicos, los miércoles, en las prédicas de domingo, que se nos quede grabado, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos comprender, entender y aplicar a nuestras vidas. Gracias porque tú nos proteges, eres nuestro gran protector y podemos estar firmes, confiados en ti, Señor. Pase lo que pase, tú estás con nosotros. Bendice a tus hijos, bendice, Señor, a todos los hermanos aquí presentes, bendice su fidelidad, sus hogares,
Y bendice esta iglesia, Señor, grandemente. En el nombre de... Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.